Sí, todo, bailaban bien, todo. ¿Y el foxtrot se bailaba mucho? Sí, fostro se bailaba, sí, era la moda que había, el fostro. Claro. ¿Y ninguna de estas canciones, los pasodobles y las rancheras, no eran cantados? No, porque ya te estoy explicando que no se podía, porque ¿con qué ibas a cantar si no se podía amplificar nada? Claro, se vino a amplificar en el año 1968 a 70, recién empezó a amplificar, se empezaron a amplificar las cosas. ¿Y el baile hacían todo acá adentro o afuera también? ¿Cómo era? Cuando hacían los bailes acá, bailaban acá. Bueno, ya después el club fue más grande, ¿viste? ¿Y después había otras fiestas aparte de las fiestas de carnaval? Sí. El 1 de mayo era la fiesta de los trabajadores. También había un gallego acá, Luis Domínguez. Y él era el iniciador porque era carpintero. Era el iniciador de hacer la fiesta, ¿viste? Pero se hacían fiestas grandísimas, asado al aire libre, ¿viste? Iba todo el pueblo ahí. Pero el 25 de mayo se festejaba siempre. 9 de julio se festejaba siempre. Que hoy en día se perdió todo eso, ¿viste? Ya el 1 de mayo nadie se acuerda que es la fiesta de los trabajadores. El 25 de mayo lo único que pasás por darte una vuelta por la plaza a veces, y el 9 de julio lo mismo, ¿viste? Antes se festejaba a lo grande, como el patriotismo existía, ¿viste? Que hoy se ha borrado mucho eso. Y cuando se hacían estas fiestas y eso, ¿qué fuerzas venían? ¿Participaban también? Sí. Venían del escuadrón 37, no sé, de José de San Martín. Ahí tienen el escuadrón, sí que venía la gendarmería y eso, bueno, se juntaban todas las fuerzas vivas de acá de Río Pico. Habían desfilaban los que habían hecho la colimba, todas esas cosas, ¿viste? Si usted volviendo atrás en el tiempo, ¿no? Cuando era chico, usted salía de esta casa y andaba por el pueblo, ¿no? Imagínese que usted estaba viendo esto como si fuera una postal, una cosa. ¿Se anima a describirlo cómo era el pueblo cuando usted era chico? Sí, era muy diferente a lo que es ahora. Por principio te voy a decir que acá, en el otro barrio que tenemos acá, 100 metros, era todo monte. Se cazaba mucho en esa parte, viste, patos, abutardas, se pescaba, bueno, por eso ahora desapareció todo, hay un barrio ahí. Lo que es la plaza, pasaba un camino por el medio y yo me recuerdo que había una tremenda laguna, viste, como este bar así. Habían sapos ahí, agarrar sapos, viste. Lo que es la plaza. No, era un pueblo chiquito, era. ¿Y qué otras cosas? Cuando usted salía a caminar o a jugar, ¿a dónde iba? ¿Qué había? ¿Qué casas o qué negocios? Negocio en esos años estaba don Ricardo Casas, tenía un ramo generales. Y había otro ramo generales, López y Mendonca, de Mendonca. Y bueno, eran los dos lugares grandes que habían para comprar, ¿viste? Y después, ¿viste? Los juegos de los adolescentes, los chicos, ves como es ahora, ¿viste? Lo que pasaba es que había una familia, yo te decía, en esos años, no éramos nosotros los muchachos, ¿viste? Eran los viejos. Agarraban los viejos, decía capaz que salían en la tarde, se les ocurría, decía, vamos a verlo a fulano de tal, vamos a verlo a fulano de tal, bueno, a juntar toda la familia. Esa noche nomás se armaba un bailoteo de esos de aquellos, ¿viste? Con bastante asadito y, por supuesto, ¿viste? Siempre existía el tragonín, ¿viste? No era lindo. Es muy diferente a lo que es ahora. Y en el bar, cuando usted era chico y demás, ¿cómo conseguían las bebidas, las cosas para el bar? Bueno, se compraban acá, en los ramos generales. Y, por ejemplo, en invierno, cuando estaban aislados y demás, ¿cómo hacían en estas épocas? Y también nos surtíamos de ahí, porque eran ramos generales grandes.
Por supuesto que hubieron inviernos que quedamos aislados, por ejemplo, de Bonador Costa. Porque acá el clima ha cambiado rotundamente de 20 años atrás. Hace 20 años atrás acá nevaba, era muy común, 1,5 metros, era muy común, acá en el mismo pueblo. Y heladas, no de 12 grados como pueden haber ahora, habían heladas de 24, 25, 26 grados. Y si en el día vos andabas tenías que ponerte algo todo el día helando. Y los inviernos duraban 3 meses, 4. Hoy, por ejemplo, este año no tuve invierno. Acá era lo mismo que la primavera. ¿Y en esas nevadas grandes venía la gente al bar igual? ¿Cómo hacían? Sí, se juntaban, para eso se juntaban siempre. Y la mayoría de la gente de los españoles, ¿qué actividades hacían en general? Bueno, por lo general eran muchos que trabajaban en el campo. Después habían algunos que tenían negocios, otros albañiles, otros carpintería, así era. Y digamos, ¿los oficios eran diferentes a las personas de otros orígenes? ¿Cómo decís? ¿Tenían oficios diferentes a los de las personas de otros orígenes o hacían lo mismo? No hacían lo mismo, ¿Y se llevaban bien con...? No, sí, te estaba diciendo que era una familia, no habían diferencias políticas, no habían diferencias de ninguna especie. Pasaba la política a otra cosa, nunca más. No. ¿Y les llegaban diarios, periódicos? Llegaban diarios, llegaba de Esquel, venía el diario, lo que es hoy en día el diario El Oeste. ¿Y cada cuánto les llegaba? Llegaba casi toda la semana, y había acá en Río Pico había un corresponsal también del diario. ¿Y el correo y todas las demás cosas tenían problemas con eso? No. Una pregunta, con el tema de si alguien se enfermaba, si a alguien le pasaba algo, cuando usted era chico, ¿había médicos, había curanderos, parteras? Siempre hubo médico en Río Pico. El primer médico que hubo acá fue un español, Salinas, no me acuerdo el nombre, pero Salinas se llamaba, un español. Ese fue el primer médico. No había hospital, por supuesto, atendía en una casa particular. Después yo no sé, la doctora Lina, que fue la primera ya médica que vino estable a Río Pico, que murió hace muy poquitos días. Bueno, ya se hizo el hospital. Y cuando nacía la gente, yo nací acá en Río, en la misma casa había una partera. Y que calculo que la gente de mi edad y eso todo pasaron por las manos de ella. Doña Andrea se llamaba. ¿Andrea cuánto? Andrea Creuse. Ella era la partera y muchas veces indicadora de muchas cositas por ahí, viste, remedios. Se trabajaba mucho con los remedios caseros también. ¿Y qué remedios caseros usaban? Bueno, yo no me acuerdo, viste. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, para el empacho te daban paico, te sobaban el lomo con un poco de talco, te tiraban el cuero, bueno, y te curabas, algo así. O para la tos convulsa, que en esos años había mucha tos convulsa. Era muy corriente la leche de yegua, ¿viste? Tomabas la leche de yegua y te curabas. ¿Y había alguna curandera o algo, usted sabe? No, acá en Río Pico yo no me acuerdo de curandera. ¿Y de otro lugar? Sí, de acá vieron algunas curanderas bastante famosas por el lado de Pocito de Quichabra, por ahí, o de San Martín. Que había mucha gente que viajaba a, qué sé yo, a buscar para curarse con un remedio de la curandera. ¿Y se acuerda el nombre de la curandera? No me recuerdo. ¿Algo más que usted quisiera contar? Que tiene No, pues... anécdota?
No, anécdotas. Las anécdotas son para contarlas en un asado, por ahí. Como la que... Bueno, muchas gracias. Bueno, hay que... Nací acá en Río Pico, en 1912, el 14 de febrero. Y usted como una de las primeras personas nacidas, por lo que veo, por la fecha, digamos, ¿qué recuerdos tiene de esa época, de cuando era? Al pelado, cuando yo nací en el año 1012. ¿Y usted vivía acá cerca de donde estamos ahora, en el centro No, del pueblo? vivía allá donde está la turbina, allá arriba, más arriba vivíamos. Ahí tenía casa mi papá. ¿Y cómo es el nombre de su papá y su mamá? Él era José Heriberto Ortiz y ella Herminia Riquelme, ¿Y ellos de dónde vinieron? de Chile. Y en este lugar arriba, cerca de la turbina, ¿qué hacía su padre? ¿De qué Mi vivían? papá tenía chacra, sembraba avena, papas, tenía ovejas también. ¿Y qué recuerdos tiene usted de su infancia, de cómo era el pueblo? Trate de contarnos y describirnos cómo eran los almacenes, a qué jugaba, qué cosas hacía. Pero allá donde nosotros vivíamos no había nada, no había almacén, no había ninguna cosa, era campo nomás. ¿Y con quiénes se veían ustedes? ¿Eh? ¿Con qué personas se veían o se juntaban? Y con unos vecinos que habían ahí, don Pedro Márquez, don Avelino Moinahuel. Esos eran los vecinos que habían más cerca. ¿Y usted sabe de qué época ellos estaban, sus vecinos, estaban antes que su padre? Ay, sí, que no sé, porque cuando yo naciera, ni sé si estarían o vinieron después. ¿Y de lo que usted recuerda de chica? ¿Eh? Lo que usted recuerda de su infancia, ¿qué cosas hacían en su casa? ¿Dónde iba a jugar? Y ahí nomás jugábamos entre nosotros, y éramos tantos. Después íbamos a la escuela, porque en la misma casa estaba una escuelita, había. ¿Y quién les daba clases? El maestro, Antonio Brugo se llama el maestro. Pero esta no era la escuela, era una escuela en su casa, Sí, funcionaba. sí, en una pieza que tenía mi mamá le había dado al maestro para que él diera clase, porque había muchos chicos. Va, muchos no, pero ¿Y chicos de dónde venían? ¿Eran solo su de familia? cerca ahí nomás. Cerquita donde nosotros vivíamos tenían su casa. ¿Y cuántos chicos se juntaban en la escuela? Y habrían unos 15 por ahí. ¿Y qué edad tenía usted cuando funcionaba esa escuela? Y yo tendría 10 años por ahí. ¿Y ahí aprendieron, y hasta cuántos años hicieron la escuela en ese lugar? Y yo fui hasta primer grado nomás, porque ya después el maestro se fue a otro lugar, así que ya no fuimos nosotros. ¿Y nunca fue a la escuela acá en el centro, en el pueblo? No, no, no. No, si yo era grande cuando estaba esta escuela ya. ¿Y después de esa escuelita, hubo alguna otra escuela hasta que se hizo la escuela grande? Acá no. No, después cuando hicieron la escuela grande ya no hubo más. Antes había así allá donde allá arriba. Allá había otro maestro también. ¿Y quién era el maestro? ¿Se acuerda el nombre? ¿Cómo era que se llama? Ay, no me acuerdo ahora cómo era que se llama. No, yo ahí no fui tampoco a esa escuela, así que no sé. ¿Y muchos años funcionó la escuela en Lodeján? No, de ese poco tiempo, nomás después ya, en el año 26 era que hicieron la escuela grande acá, así que ya no fue nadie más. Y después, ¿no se anima a contarnos cómo era el pueblo cuando usted era chica, de lo que se acuerda? Pero si no tenía nada, ¿qué le voy a contar? Yo después cuando fui un poco más grande era cuando formaron este pueblito así, la escuela, así de a poquito. Ahora sí, porque ahora ya está grande. ¿Y qué es lo primero que se acuerda que se hizo en el pueblo? En el pueblo. Y lo primero que hicieron fue la escuela. Después estaba la comisaría, todo eso, pero después de eso la escuela fue la primera que hicieron. ¿Y después de la escuela quiénes más? Y después todos esos almacenes que hay. ¿De quiénes eran los almacenes? ¿Cuál fue el primero que se acuerda usted? El almacén de López y Mendonca, uno que hay allá abajo, una casa grande blanca.
Y después ya estuvo don Ricardo Casa, que es esa otra casa que está enfrente de la municipalidad. ¿Y cómo eran estos almacenes? ¿Qué cosas traían? ¿Eh? ¿Cómo eran los almacenes? ¿Usted se acuerda la primera vez que fue a estos almacenes? Y tenían de todo, porque antes acá traían las cosas con carro de mula, porque no habían camiones, no había nada así. Tenían que ir a Trelew y venirse con esos catangos, con las chatas esas con mulas. Y ahí traían la mercadería. Después sí ya empezaron a ver camiones, claro. ¿Y cómo eran los viajes en Catango hasta Trelew y eso? ¿Usted se acuerda de algo? Tardaban bastante si era lejos. ¿Usted hizo alguna vez esos viajes? No, nunca. ¿Y su padre? Mi papá tampoco, él tenía oveja, pero mandaba la lana con un señor que tenía los carros, eso. ¿Y quién era este señor? Don Vicente Jara. ¿Y cuántos carros iban? ¿Usted se acuerda? ¿Vio alguna vez cómo era la Y caravana? sí, 4 o 5 lo menos, todos con mulas. ¿Y cuántas mulas tenía cada uno de estos? Ay, sí, tampoco sé por qué. ¿Y dónde estaban las mulas? ¿Quién criaba las mulas? Él no sé dónde las tendría, el dueño de los carros tenía las mulas, no sé a dónde. ¿Y no sabe cuánto tiempo tardaban en ir y venir? ¿Para ir y volver? Uy, ahí sí, más de un mes tardarían yo porque vio que Trelew es lejos y en los catangos se van despacito. ¿Y después quién hacía el transporte cuando había camiones? Y después eran los que hacían el transporte, era García, de apellido, de Trelew. Eso traía la mercadería, lo de López y Mendonca y así repartía. ¿Y también ustedes iban a comprar a José de San Martín y Gobernador Costa? No, ahí casi nunca. ¿Y usted, cuándo es la primera vez que salió del pueblo, que conoció otro lugar? Nunca me fui a otro lugar yo. A pasear sí, pero así a vivir no, nunca. No, a pasear, a pasear. ¿Cuándo fue la primera vez que salió a pasear? Y a la costa sería lo primero que íbamos, porque otro lugar para ir no había auto, no había nada, así que ahí se podía ir a caballo. ¿Y a qué edad fue a Costa la primera vez? Y no me acuerdo tampoco. ¿Y Esquel conoció cuando era chica? ¿Eh? ¿Esquel conoció cuando era chica? No. Yo lo conocí es que después ya, cuando era grande yo y el pueblo. ¿Y qué edad tenía cuando fue Esquel? Y tendría unos 20 años por ahí. ¿Y cómo fue ir a Esquel a los 20 años? ¿Le gustó? ¿Cómo era? ¿Se acuerda Sí, para contarnos? era lindo. Bueno, como ahora no, pero tenía muchas casas, muchas cosas lindas. Claro, ahora ya no nada que ver como antes. ¿Y le gustó ir a Esquel en ese momento? Sí, siempre voy a Esquel. Tengo un hijo allá. Y después ustedes solían ir a fiestas, ¿qué hacían? Digamos, ¿cómo se divertían? ¿Qué cosas hacían? ¿Acá en Río Pico? Ah, sí, ahí sí que no me las perdí. ¿Y cómo era? A ver, cuéntenos alguna fiesta que se acuerde o algo. Y los carnavales era lo más lindo que había. ¿Cómo era? A ver, cuéntenos qué pasaba todos esos días de carnaval. Y bailaban, amanecían 5 o 6 noches por lo menos. Ahí sí iba yo, a eso iba porque me gustaba. Después hacían domadas, hacían carreras de resistencia, hacían de todo eso. A ver, cuéntenos cómo eran las carreras de resistencia. Y había que ir de acá del campo hasta allá afuera y después volver para acá otra vez. Ahí corrí yo también unas cuantas, 2 veces me parece. ¿Y ganó? No, porque me daban los caballos muy ordinarios y no llegaba. ¿Y qué otras cosas más hacía usted? No, y yo después estaba en la casa siempre nomás. No, pero en las fiestas. Iba al baile, lo único que hacían era baile, asado, a eso iba. ¿Y qué música bailaban? ¿Eh? ¿Qué música bailaban? Y antes se bailaba el tango, la milonga, el paso doble, no como ahora, eso de ahora, no sé qué es lo que bailan, así que. Pero en ese tiempo sí. ¿Y quiénes eran los músicos de esa época? ¿Usted se acuerda? Y antes eso te tocaba con una vitrola, así. Después formaron una orquesta que era bastante linda. Ahora no sé si estará la orquesta, ¿está? Pues yo no. ¿No ve? No está más la orquesta que había antes. Él tocaba en esa orquesta. ¿Y antes cuando era chica no había nadie que tocaba?
No, algunas personas, algunos hombres tocaban la guitarra, sí. ¿Y quiénes eran? ¿Se acuerdan los nombres? ¿Eh? ¿Se acuerdan los nombres de esas personas? Sí, uno era Francisco Godoy, Fernando Godoy. Esos tocaban guitarra. ¿Y el acordeón, bandoneón, alguno tocaba? El acordeón sí, pero el bandoneón no, todavía no había. ¿Y quién tocaba el acordeón? El que tocaba siempre el acordeón o el bandoneón era un muchacho que falleció, Andrés Levier, ese tocaba lindísimo. Pero ese... ¿Y qué más pasaba en los carnavales? ¿Jugaban con agua, hacían otras cosas? ¿Qué? ¿Jugaban con agua o algo? ¿Se disfrazaban en el carnaval? Ah, sí, antes sí jugaban mucho con agua, se disfrazaban, jugaban con agua. ¿Y de qué se disfrazaban? Y qué sé yo, de payaso con esa ropa así. Pero ahora no pasa nada, así que no se sabe de qué se disfrazan. No, pero yo le cuento en su época, lo que usted se Sí, acuerda. sí, sí. No, yo eso sí, eso todo me acuerdo. ¿Y dónde se reunían a hacer los bailes? Y en un tiempo, vio ahí esa casa grande que está enfrente de la municipalidad, ahí sabían hacer, porque ahí tenía un galpón grande el dueño. Y después, en los últimos tiempos, hacían en el club. ¿Pero era ahí en el mismo bar donde se reunían? Sí, la misma gente de antes, todavía no era tan vieja, podían ir a esos bailes, a esas fiestas, todo. ¿Pero era en el mismo salón que está ahora o había otro salón para el baile? Sí, sí, había uno más acá, un galpón, era grandote, ahí hacían los bailes. Al lado del Sí, sí, actual. sí. ¿Cómo se llamaba en esa época ese bar? ¿El dueño? Sí. Ricardo Casa. ¿Y él, era de él el galpón? Sí, sí, era de la casa esa. Y después en esa época, digamos, ¿cómo hacían cuando había problemas de enfermedades o los partos y demás? ¿A quiénes acudían? Y siempre había un médico. Y si no, tenían que atender a otra señora. Si había algún parto, tendría una señora más mayor que sabía. Entendía algo que iba a hacer si no se podía ir. ¿Y quién era la partera? Ay, sí que no me acuerdo tampoco, si yo era chica. ¿Y el médico se acuerda? El doctor que había último sí era Salina. ¿Y antes de él? ¿Eh? ¿Antes de él había médico? No, sí, no había. Ese me parece que fue el primer doctor que hubo acá. Era un español. ¿Y después había curanderas, también alguien que les daba yuyos o algo? De esas sí sabían andar. Y si no, algunos iban a donde vivía ella a buscar los yuyos. ¿Y a dónde era? ¿En qué lugares Y por iban? San Martín, por ahí. ¿Y se acuerdan los nombres de alguna de las curanderas? No, de eso yo no sé nada porque yo ni las conocí. Sabía que iba la gente, pero no sé. ¿Y acá nunca usó yuyos, nada usted para curarse? No, yo no sé, yo nunca iba ni al hospital a curar. ¿Y a sus chicos por ahí si tenían alguna enfermedad o algo, qué hacía? ¿Quién veía? No, porque había un doctor que era de Costa, era amigo de acá, y cuando él venía los hacíamos revisar con él y los encontraba todos bien. ¿Qué doctor era? ¿Cómo era el nombre de él? Isaac Miaudi se llamaba. ¿Isaac? Miaudi. ¿Y él venía seguido de Costa Sí, para acá? venía de paseo y así uno los hacía ver. ¿Y solo lo veían ustedes o visitaba otras familias también? No, él venía derecho acá a la casa y algunas personas que sabían que él venía, lo venían a ver para ver, que vean los chicos si estaban malas y enfermos. ¿Y cómo hacían cuando venía alguien de otro lugar? ¿Les podía avisar o se aparecía nomás? ¿Cómo hacían eso? ¿A quién? Cuando alguien venía de otro lugar, por ejemplo el gobernador Costa, hoy está el social, por ejemplo, pero en esa época no había social por la radio. No, no. ¿Cómo hacían? ¿Venían directamente? Claro, venían. Y si no hacían telegrama tampoco, no venían, la gente como era conocida venían, entonces uno aprovechaba de decirle. ¿Pero qué pasa? Algunas personas que estuvimos viendo nos contaban que el clima cambió, que antes nevaba más y esto. ¿Usted lo ve también de esta misma manera o piensa que no es así, que siempre fue igual? ¿De qué? Del clima, de las nevadas, ¿era igual antes que ahora? No, ¿Cómo era antes? ahora es mejor. ¿Y antes cómo era?
Y antes se hacía como se podía. ¿Pero nevaba más ahora que antes o antes nevaba mucho más? Si nevaba, dijiste, Sí. no, antes nevaba mucho más, ahora no. Si ahora hay invierno que no cae una gota de nieve. ¿Y cómo eran las nevadas de antes? Antes eran altas, grandes. ¿Muy altas eran? Y 80 centímetros por lo menos. ¿Y qué hacían cuando nevaba tanto? Y había que esperar que se fuera la nieve. Porque para ir a costa y eso, había caminos, sí, pero como es muy feo, ¿vieron? Si tenían un autito tenían que ir, sí, pero era feo el camino. Tardaban hasta un día entero. ¿Y cómo hacían en esas épocas de grandes nevadas? ¿Alcanzaban a guardar provisiones Ah, suficientes? sí, Cuéntenme. sí, en ese tiempo sí, porque ya habían esos almacenes grandes que habían, entonces siempre no podía ir al almacén acá abajo, chiquita. ¿Y hubo épocas así feas